el día de hoy vamos a estar viendo, ustedes ya estuvimos leyendo las primeras partes de este pasaje y vemos que tiene muchos temas. El día de hoy nos vamos a concentrar en unos temas muy particulares que vienen siendo los llamamientos de los primeros discípulos, ¿cierto? Pero entonces, antes de empezar, me gustaría que entonces tenemos un momento en nuestros ojos y vamos a hacer una oración para empezar. Oremos. Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, venir hoy, Señor, a tu iglesia, Señor, para estudiar tu palabra. Permite, Señor, que estos temas, Señor, que vamos a estar estudiando el día de hoy sean de bendición para nosotros. Permite, Señor, de que hoy podamos salir con algo nuevo, Señor, algo que quizás no sabíamos, que nos sirva, Señor, para nuestra vida diaria. Te pongo, Señor, en tus manos, a los hermanos que de pronto vienen en camino, Señor, trayéndolos con bien, y a los que por alguna razón, Señor, ya sea por temas de salud o por temas de desánimo, Señor, no vengan, Señor, porque tú los estás ayudando, se mostrándote, Señor, donde están, que donde sea que estén, Señor, sientan la necesidad de buscarte, Señor, y estar más cerca de ti. Te ponemos, Señor, en tus manos entonces este culto, Señor, es para tu honra, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Listo, entonces, vamos a ver, el día de hoy, el llamamiento de los discípulos. Y vamos a ver tres temas. El primero es cómo Dios hace un llamado para ser pescadores de hombres. El segundo es un llamado a dejarlo todo. Y también que el propósito de ser llamado por Dios no es para, ay, qué rico, ya me llamaron. No, es un llamado para ser enviado. O sea, Dios llama, pero después ya, salga. Es como el que dice, tengo muchas ganas de trabajar, pero me las armando. No, así no funciona. Listo. Y quiero que durante la clase estemos viendo que la verdad que vamos a estar estudiando el día de hoy es la siguiente. Dice, Jesús dedicó una atención especial a la selección de sus discípulos, sabiendo la tremenda responsabilidad que recaería sobre ellos. ¿Sí? Y antes de empezar, pues ustedes saben que a mí me gustan los mapas para que estemos como un poco ubicados de qué parte del mundo estamos, ¿cierto? Entonces vemos en este momento un mapa sobre toda esa región de Israel, ¿cierto? Y decíamos de que hay una región que se llama Galilea, y Galilea queda en el norte. De hecho, si hoy en día fuéramos a decir dónde queda Galilea, pues queda muy cerquita entre la frontera entre el Israel actual y un país que se llama Líbano, ¿cierto? Líbano. Entonces toda esa región, más o menos por ahí, es donde se llama, es donde lo que hoy se conoce, pues en la Biblia se conoce como Galilea, ¿sí? Y hay un lugar que es un lago muy grande, que lo llaman el Mar de Galilea, ¿sí? Ese Mar de Galilea es justamente por donde Jesús empezó su ministerio. ¿Y qué razón tendría para él empezar por allá el ministerio? Él era originario de qué ciudad, o en qué ciudad vivía, yo le quedaba la casa de él. No, él nació en Belén. Pero se crió en Nazaret, ¿cierto? Y veíamos que Nazaret es pues aquí, eso queda en una región entre la parte del lago, que es el Mar de Galilea, y el mar, más o menos por la mitad, hay una región montañosa, y ahí en la mitad quedaba Nazaret. Pero alrededor del Mar de Galilea quedaban muchas ciudades. Una de esas ciudades se llamaba Capernaum. ¿Y quién era originario de Capernaum? Pedro, o Simón, como dice aquí. ¿Cierto? Pedro, o César, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es el nombre de Pedro? ¿Se llama Pedro o se llama Simón o se llama César? Simón. Simón Pedro. Pero bueno, ahorita vamos a retomar ese pequeño tema porque es bien interesante. Sí, hay un tema con relación a lo que estabas hablando, y es que en el ministerio del Señor, el Señor no se desplazó más de 300 kilómetros alrededor de donde él estaba. Y que el ministerio, o sea, la vida pública del Señor, fue durante 3 años, a partir del momento en que él fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. A partir de ese momento inició el ministerio hasta el momento en que el Señor es sacrificado en la cruz del Calvario. Listo, y el primer tema, entonces, para empezar con los temas de la clase de hoy, vienen siendo llamados a ser pescadores de hombres. Entonces, antes de iniciar la clase, pues habíamos ya hecho una lectura desde el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 16, ¿cierto? ¿Qué notaron ahí? Notaron que posiblemente hay muchos temas y hay pequeñas historias que tardan como de 5, 6, de pronto 10 versículos. Ya a partir de aquí en adelante vamos a estar viendo la obra del Señor Jesucristo, todo lo que él hizo. Él vino a sanar enfermos, a sanar leprosos, a dar vista a ciegos,
a muchas cosas, muchos milagros, ¿cierto? Pero, como les decía, pues no nos vamos a centrar mucho en esos temas porque no nos daría tiempo para toda la clase y aquí nos quedaríamos. Entonces, de todas maneras, durante esta semana que viene, eso nos va a pasar durante todo este libro. Si hay algún tema que ustedes leen en la semana y dicen, venga, que es que a mí esto me prestó la atención, en cualquier momento de la clase pueden alzar la mano y decir, hermano, de pronto no lo vamos a ver en la clase hoy, pues porque ustedes ven los temas que vamos a ver, pero a mí me interesaría que habláramos sobre tal cosa, porque si no, pues digamos que hay que focalizar esfuerzos para poder leer como y que nos rinda, porque no, nos podemos quedar un año viendo Lucas, pero no nos rinde. Listo, entonces esa primera parte viene sobre una parte que en la Biblia cuando uno la va a leer, el título como suele decir, la pesca que la pesca milagrosa. ¿Qué es una pesca milagrosa? Aquí ya se tiene otro significado. Llovieron peces sin haber. Sí, la pesca milagrosa aquí quiere decir es cuando usted va y lo pescan milagrosamente en la carretera. Pero realmente esta pesca milagrosa sí era un milagro de verdad, ¿cierto? Que no es como que hay tan de malas, no. Muy de buenas, pero ni siquiera de buenas. Es parte de los milagros que Dios hizo durante su ministerio. ¿Sí? Entonces dice, en el capítulo 5, versículo 1, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret. Ahora, ¿por qué el lago de Genesaret? Resulta que este lago de Genesaret es el mismo mar de Galilea, solamente que Genesaret era una de las ciudades que había ahí, entonces como que dependiendo de la persona, lo llaman de una u otra manera, pero aquí se refiere al mismo mar de Galilea. Entonces, Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Cierto? Recordemos que en ese punto ya la fama de Jesús era notoria, que la gente venía a escuchar. Y vino dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Cuando se lava sus redes es porque ya terminó de trabajar. ¿Cierto? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de quién? De Simón. Entonces dice, le rogó que la apartase en tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, ¿qué pasa? Simón había ya regresado. O sea, normalmente los pescadores se van temprano, madrugados en la mañana. Ellos se van antes de que amanezca, tipo 3, 4 de la mañana. Echan las redes porque esa es la hora en la que los pescadores están más activos y son más bobitos, entonces como que es más fácil pescarlos, ¿cierto? Y en ese momento usted tira las redes y nada, y cuando ya amanecen, ellos dicen, no, pues ya se nos perdió la hora adecuada para pescar. Entonces regresan y empiezan a limpiar las redes. Sí, hay una connotación muy particular y es que cuando dice y lavaban sus redes, cuando le preguntan a un pescador qué significado tiene lavar las redes, porque eso tiene un significado. El pescador dice, ya, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, ya, por hoy ya, o sea, ya se hizo lo que se podía hacer, ya no se puede hacer más. Y lava la red, deja las redes, o sea, chao, ya no más. Exacto. Y entonces, claro, pues el pescador, el que pesca todos los días, ya sabe que eso es como, usted me está diciendo que vuelva y me vaya al mar, a hacer que... Entonces, claro, en el versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, ¿cómo le dice? Maestro. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, este hombre estaba trasnochadito. No, ya habían hecho lo posible y no habían hecho No, nada. y estaba trasnochadito, o sea, él estaba cansado. Y nada hemos pescado. Más que en tu palabra, echaré la red. Entonces, aquí vemos esa fe y ese respeto que igual tiene Simón hacia el maestro, de Jesús. Él ya lo consideraba una persona importante. Y tanto así que dice que cuando él estaba en Capernaum, donde se quedaba a dormir en la casa de Simón, ¿cierto? Y dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea, eso no era cualquier cosa, eso era un cardumen así bien gigante de pescados. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundieron. O sea, eso quedó, por dicho, repleto.
y lo repleto. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, ¿qué le dijo? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. O sea, ese fue, uno lo ve como una cosa como, sí, ya, pescaron y qué bacanería. No, eso fue un momento de cambio, eso fue un antes y un después. Ese milagro es un milagro. O sea, nosotros porque no estamos, ¿cómo se dice?, acostumbrados de pronto al tema de vivir en el mar. Pero es que usted llegue y lance una red a una hora que no es la hora, ¿cierto? Y que además de eso tengan tanto pescado que tienen que llamar a otro barco, es un milagro. O sea, eso no hay otra manera de... Y en 2 barcos, sí, llenísimos. La parte importante aquí es que eso fue un antes y un después, y Dios muy sabiamente puso eso como ejemplo y decir, venga, usted vio un imposible, y es que donde no debería haber hecho nada, apareció pesca, ¿cierto? De esta misma manera es que usted va a volverse un pescador de hombres. Es decir, ¿qué significa pescar hombres? No es que a veces se sale la palabra del Señor para que vengan y conozcan del Señor. Amén. Amén. Predicar la palabra por toda parte. A toda que quiera oír. También. Ahí les damos de poder tener la palabra del Señor. Es que realmente o sea, si no lo voy a poner con un ejemplo, la red tiene la palabra, usted lanza la palabra, ¿cierto? Y agarra personas, ¿cierto? Pero personas ¿para qué? Para salvarlas. Y el maestro es el Señor que llevó la palabra para que lo conocemos. Eso, y el ejemplo de la parte de cómo es el tema del pescado, es que el pescador sale a pescar, ¿cierto? O sea, y en ese proceso tiene que hacer un trabajo que es lanzar la red, o sea, predicar la palabra, ¿cierto? Y usted predica la palabra y a veces puede pasar que usted predica y agarra la red y no Sí, es que hay un oficio. Y a los que estaban pescando, como pescadores de hombres, se dieron más a la fe de su Dios. Claro, ellos sintieron pero esa es un buen punto. ¿La fe estaba antes o es a partir de acá? después de que eran pescadores, sintieron el milagro y consiguieron más. Yo creo que no, ahí de pronto podemos hacer una discusión. Yo creo que de antes, porque ya Simón llamó a Jesús maestro. Pero Simón sí, pero nosotros que estaban pescando También, o sea, porque dice que el temor llegó sobre todo. Sí, pero hay algo ahí que hay que rescatar y es que miren, hermanos, hay un oficio. Estos hombres eran pescadores y el oficio del pescador implicaba unas características: el pensamiento, la actitud, la confianza, el conocimiento. O sea, hay una serie de cosas para ser pescador, porque hay que meterse al mar, hay que tener esa valentía, porque cuando ese mar se crece y hay que saber hacer una cosa. O sea, hay un oficio de conocimiento. El pescar, y lo que iban a hacer ahora es pescar hombres. O sea, podría tener la misma connotación, pero entonces ya los ambientes van a ser diferentes. Pero hay cosas que siguen firmes. Cuando uno se sienta a hablar con un agricultor o con una persona, un pescador, son personas con una calma, con una paciencia muchas veces. No todos, pero tienen una confianza, esperan. Ellos cogen y tiran la red y la tiran como con la esperanza. O sea, tienen una esperanza. Yo en estos días me fui a ayudar a unos pescadores a sacar la red. Y eso quedó rato. Y cuando sacamos la red, era como 5 pescaditos, unos coinados. Y entonces yo dije, no, esta gente perdieron el día. Tanto esfuerzo para nada. No. Y si a mí me dicen que mañana van a tirar las redes, entonces yo digo, no, mejor vayan a hacer otra cosa. Y a veces así es en el Evangelio. Las personas dicen, estás perdiendo el tiempo. ¿Qué estás perdiendo el tiempo? Si es que somos pescadores, pero ya somos pescadores ¿de qué? De hombres. Yo no sé cómo es que esos hombres inmediatamente dijeron que sí. A mí me impacta siempre esa parte. O sea, yo le he dicho al Señor muchas veces que no.
y demorado, y me hacía el tonto y el bobo, como lo quieran llamar, y no hacía caso. Pero esos hombres dijeron, sí, más aún, lo dejaron todo, dice ahí, todo. Claro, y aquí viene la cuestión. Yo creo que de parte de los discípulos en ese momento, ellos ya tenían una fe en que Jesucristo, en un momento que Jesucristo sí era el Mesías. Pero ese llamado fue un llamado directo, ¿cierto? De que él llega y les dice, ustedes a partir de hoy van a ser pescadores de hombres. Y dice que cuando ya llegaron, organizaron el pescado y dijeron, ya, hasta aquí ya, vamos a ver cómo dejamos estos barcos para que otras personas los manejen, nosotros vamos a seguir, es a Jesucristo. Sí, es que él dice, y dejándolo todo, y le siguieron. Ay, hoy por hoy, la gente no quiere dejar todo, nunca. Eso es una condición muy, muy compleja. Amén. Entonces, digamos que si una moraleja vamos a sacar de esta parte, ¿cierto? Este llamado, es que aquí en este punto, como mínimo, se llamaron a 3 personas, ¿cierto? A Simón, y aquí hay unas nombres que son, están un poco unos versículos arriba. Jacobo y Juan, donde se le debe. Sí, eso está en el versículo 9, dice, Yes. porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, en el 10, y asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. ¿Cierto? Entonces a ellos también les tocó ese momento, ¿cierto? Entonces no es solamente Simón Pedro, sino que también eran discípulos. Eso con respecto al llamamiento de estos pescadores. Pero vamos a ver otro segundo llamamiento, ¿cierto? Ya en los versículos que siguen vemos cómo Jesús está un leproso, también la curación de un muchacho paralítico que los amigos lo bajaron por el techo, ya lo leímos. Pero esta parte no la hemos leído todavía, está en el versículo 27. Y es después de que sucede ese tema de que los amigos bajan por el techo al paralítico y Jesús lo sana. ¿Sí? Dice el versículo 27, después de estas cosas, es decir, del paralítico, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Sígame. Así de una, sígueme. Es como, Apremiando. aquí viene la pregunta, ¿será que es que Leví no sabía quién le había dicho sígueme? Con seguridad que sí, con seguridad que él ya sabía quién era, ¿cierto? No es como que usted ante cualquier persona que le diga, sígame, usted va y lo sigue, no, ya hay un conocimiento previo. Y otra pregunta, Leví es muy curioso porque ¿cuál era la profesión de él? Cobrar los impuestos, cobrar los Él era cobrador de impuestos. Si lo fuéramos a poner hoy en día, él era un funcionario de Hacienda. Sí, pero aquí hay algo y es porque la característica de Leví era un publicano. Y eso era un tema casi mal visto para los judíos. Y fuera de eso era el cobrador de impuestos, con un atenuante que hay más adelante, es que le robaba. ¿Y qué se aclara de esos Y este caballerito Leví, era un personaje y luego es transformado. Pero llega y le dice, levántese, sígame. Y se levanta y una y lo sigue. Pues no le levantes, le digo, sígueme. Sígueme. Eso es lo que digo. Sígueme. Y se levantó los hijos. Es muy chistoso. Algunas Biblias tienen separado de diferente color las palabras de Jesucristo de las otras palabras. Y ese pedacito que que tengo yo es así, tiene el cosillo, pues, letras rojas. Y literal, es todo negro de las letras negritas. Y solamente ese pedacito dice sígueme. Sí. Eso es una instrucción directa y al grano. Y entonces, ¿y cuál fue la reacción de este hombre Leví? 28 dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y no solamente le siguió, sino que directamente dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Sí? Y el versículo 30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Pues eso es como una obviedad, ¿cierto? Si usted se siente bien, usted no piensa en ir al médico, ¿para qué? Pero cuando usted dice, ay, mira que es que me duele no sé qué, que es que llevo un montón de días como con esta molestia, o peor aún,
yo me quedo en la casa a ver qué pasa. Pues a uno, si tiene la posibilidad de no ir al médico, uno procurará ir al médico, ¿cierto? Entonces, si uno está sano, no busca, pero cuando uno sabe y uno es consciente que uno no está bien, ahí es cuando uno dice, no, yo tengo que ir al médico. Entonces, dice el 32, entonces dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento es como arrepentirse de una de las cosas malas, los actos malos que uno ha tenido. Eso es algo que no es solamente como, ay, yo me siento muy arrepentido. No, el arrepentimiento tiene un fruto. Y es que si yo estoy yendo por un camino, que yo creo que me da 10 ejemplos. Si yo, por ejemplo, digo, voy para el San Juan, entonces el San Juan te voy a correr, tengo que caminar hacia allá. Pero en un punto digo, no, es que yo no iba para el San Juan, yo iba para la misericordia. Entonces, ese es el mismo, arrepentirse, es decir, voy por este rumbo y ya no voy por ese rumbo, cambio de rumbo. O sea, es decir, es algo que implica actuar, no solamente decir, ah, yo me siento muy mal, no, es un cambio de actuar, es un cambio. No necesariamente, o sea, es que uno puede, el remordimiento es una cosa, y usted puede sentir mucho remordimiento y aún con todo seguir haciendo las mismas acciones. Sí, es que hay algo, y es el arrepentimiento. Proceder al arrepentimiento es que reconozco y me duele. Y necesito cambiar y no lo puedo hacer. Porque arrepentimiento y remordimiento son dos cosas totalmente diferentes. El remordimiento es, no, yo iba caminando y de pronto le pegué un golpe a Wilma. Y entonces digo, me han atravesado vos, no, por esos pies para allá. Y entonces, qué pesar, ya por el pie sí, de malas. O sea, ahí no hay arrepentimiento, hay remordimiento. Y de pronto, pobrecito, y le va a doler toda la noche. Bueno, hay una cantidad de cosas que puede manejar el ser humano. Arrepentimiento verdadero es, hermano, me arrepiento, le pido perdón, lo que hice no estaba bien. Y necesito que realmente haya ese cambio y ese perdón que viene como fruto del arrepentimiento. Exacto, si no, no. Entonces, recordemos, Jesús vino fue a llamar a pecadores. ¿Y quiénes somos pecadores? Todos. La misma Biblia dice que si alguien cree que no es pecador, se engaña a sí mismo. ¿Cierto? Todos somos pecadores. Todos tenemos que buscar, me gusto ni a uno. No hay quien entienda. Ajá. ¿Eso está en qué libro? Romanos y en un salmo. Eso, pero entonces, claro, resulta que este hombre Leví era, primero que nada, era publicano, ¿cierto? Y tenía muy mala fama. De ahí que los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? La secta de una de las sectas de... O sea, hoy en día la palabra fariseo es una palabra muy fea. Entonces, no, usted es un fariseo. Pero en esa época los fariseos eran las personas estudiosas de la palabra. Ellos no eran cualesquiera. Eran personas, de hecho, eran respetados. Eran personas que cuando usted decía, no, es que yo soy un fariseo, usted esperaba del fariseo lo mejor, que fueran personas, entre comillas, rectas, que sabían de la palabra. Lo que pasa es que ellos se quedaban solamente en la parte externa. Entonces ellos decían, no, yo me lavo en cuantas veces las manos porque es que ahí tengo que ser limpio. Pero cuando usted los veía, llegaban y en vez de ayudar, por ejemplo, a las viudas, eso es una parte que Jesús en algún momento les explicaba, llegaban y decían, no, esta señora, no, damos un poquito. O sea, en las cosas que realmente eran importantes, ¿cierto? Que era como, venga, que es que Dios, lo que llaman hoy en día el espíritu de la ley, ¿cierto? O sea, la ley decía cosas, pero las decía con una intención más importante. No, ellos se quedaban solamente en lo externo, en lo que los demás veían, como para que los llamaran como... No en el cambio, no en el cambio. Y por eso el Señor los confronta y les dice sepulcros blanqueados. Y un sepulcro blanqueado es como cuando uno va al cementerio y ahí está la bóveda del sepulcro por fuera, blanquito. Se ve hasta bonito, pero por dentro, podre. Pero también en el cristiano sabía, se ve todo eso, porque por decir algo hay gente que dice, no, es que yo voy todos los domingos a la iglesia, yo hago esto, y yo estoy libre de pecado porque yo soy muy generoso y le doy plata a toda la gente, y entonces yo ya me gané el cielo. O sea, yo me gané el cielo porque soy muy generoso y porque hago esto, no por obras grandes,
Entonces, ¿qué es lo que nos muestra ahí? Es el cambio que la persona tiene que tener. Si antes robaba, ya no robo más. Si antes mentía, yo ya no voy a mentir más. Si antes sentía esto, aquello por aquí, no lo voy a sentir más. Es ese cambio que debe tener el ser humano. Entonces, claro, los fariseos tenían fama de ser o externamente muy correctos, pero en la realidad, cuando usted veía sus acciones, eso no era lo que Dios quería. Y claro, los publicanos tampoco es que fueran, oh, qué hombres tan santos. Al contrario, los publicanos no tenían mala fama porque sí, porque eran los ladrones. ¿Sí? Y no solo eso, ellos, su objetivo era cobrar impuestos no para el pueblo de Israel. No, ellos le cobraban los impuestos, eran a los que mandaban en ese momento, que ¿quiénes eran? Los romanos. Entonces ellos cogían y decían, ah, sí, plata para acá. Entonces ellos, de esa plata, sacaban su tajada. Y luego esa plata se la tenían que entregar a los dirigentes romanos, que seguramente también sacaban su tajada. Y eso le tenía que llegar una cantidad al imperio. Entonces, para que al imperio le llegara lo que le tenía que llegar y que cada uno sacara su tajada, entonces al pueblo le cobraban unas cantidades que eran exageradas. Pues a ver, en la legalidad uno esperaría que no, pero en la ilegalidad sí se ve. Cuando por ejemplo cobran vacunas o cosas de ese estilo, uno dice, venga, pero es que eso a razón de qué. Sí, este Leví es bueno saber que ese es Mateo. Ah, pero eso lo vamos a ver un momentico. Entonces vamos a continuar. ¿En qué versículo vamos del capítulo 5? No. En el 32. En el 32. Dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces, hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. ¿Cierto? Que es un pequeño paréntesis sobre el ayuno, ¿cierto? Porque ya veíamos de que el ayuno tiene un sentido, ¿cierto? Decir que no, ay, yo ayuno y aguanto hambre, pero entonces ayuno y no sé, me quedo en la casa a hacer aseo, y me quedo en la casa a mirar televisión, y me quedo, ¿cierto? Es como de pronto no estamos entendiendo cuál es el propósito de ayunar. Ayunar es una cosa que en toda la historia se ha hecho, ¿cierto? Pero tiene un sentido a nivel bíblico. Cuando usted ayuna, lo que uno espera es que usted se le olvidó comer, pero por una razón. Es porque está concentrado desde qué? De las cosas del Señor. Está contristado, o sea, es el espíritu contristado y unido al Señor. ¿Qué es lo que está haciendo? La persona tiene algo muy importante que poner delante de la presencia del Señor. Pero son diferentes sentidos. Y lee la palabra y se le olvida que iba a comer y que todo el cosa, porque él está totalmente entregado a la palabra de Dios. Eso, entonces, hay momentos en los que uno puede pensar que debo ayunar. Uno es, por ejemplo, estoy estudiando la palabra y de tanto estudiar, ay, se me olvidó comer, ¿cierto? Eso es un tipo de ayuno en el que estoy concentrado en la palabra. Hay otro tipo de ayuno en el que, por ejemplo, estoy en un proceso de oración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo una petición muy importante y me concentro en orar, y llega un momento en el que digo, yo no he comido, ¿cierto? Eso es una oración que, pues digamos que en algunos momentos de la vida habría que estudiar cada uno de esos casos, pero lo que es común en todos es que siempre cuando usted está ayunando, no es porque usted está haciendo otras cosas, es porque usted está concentrado, concentrada, es en la lectura de la palabra, en estar en comunión con Dios, ¿sí? No solamente que ayuno por aguantar hambre, porque al contrario, usted dice, ay, yo ayuno, pero eso es un tema muy difícil, y no lo está haciendo pensando pues en que realmente está usando ese tiempo que en vez de usarlo en cocinar, no sé qué, lo está usando es para orar, para estudiar la palabra, y entonces usted está aguantando hambre, no está ayunando bíblicamente. Por ejemplo, en mi caso una vez me pasó que no sé, yo no lo hice, lo hice sin intención de pensé, porque salí de aquí de la iglesia, llegué a mi casa a las 5 de la tarde y me puse a estudiar, a leer la Biblia y a notar. Y claro, porque me metí en la primera noche. Es un tipo de ayuno con un propósito, y es
¿cómo se dice? La Alimentar, palabra. exacto, alimentarse de la palabra, no alimentarse ¿cómo se llama? De la comida. Pero ¿qué pasa? En ese momento los discípulos estaban en un banquete, que el que había invitado al banquete era Leví, ¿sí? Entonces vamos viendo que de todas maneras Leví pues no era una persona pobre, el hombre era rico, porque al ser publicano pues sí, él robaba, eso de pronto en ese pasaje no se ve, pero él robaba, ¿cierto? Y era uno de esos que nadie quería por ser publicano, ¿sí? Y vamos a saltarnos, ¿cierto? Porque aquí acabamos de ver sobre Leví. Vamos a saltarnos porque resulta que en este proceso Jesús llamó a varios discípulos. Él tenía discípulos. Y discípulos eran muchos, eran más de como 100, 200 personas al final. ¿Cierto? Eran muchas personas, pero de esos discípulos él hizo un llamado. Vamos a adelantarnos al capítulo 6, un momentito. Porque de todas maneras ahí en el transcurso está sobre también una parábola sobre el vestido y los odres, ¿cierto? Eso no lo vamos a ver hoy. También en el 6 de pronto sí lo vemos la próxima clase sobre Jesús y el sábado. Pero entonces aquí en el versículo 12 al 16 vamos a leer lo siguiente. Dice: en aquellos días él, o sea Jesús, fue al monte a ¿qué? A orar, ¿cierto? ¿Y pasó qué? Orando, ¿cierto? Orando a Dios. Y cuando era el día, llamó a sus discípulos, ¿cierto? Eran bastantes discípulos, no eran solo, pues eran una cantidad, no nos dice exactamente cuántos eran. Pero dice lo siguiente, dice en el versículo 13. Entonces, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, cuando se diga, no, es que es un apóstol, pues en realidad los apóstoles son solamente los que Jesús dijo que eran apóstoles. El resto son los discípulos. Todos los que seguimos las palabras y las acciones de nuestro Señor Jesucristo, debimos hacer discípulos. No, es que en aquella iglesia está el apóstol, entonces yo voy a ir para allá porque allá está el apóstol. Y normalmente bíblicamente los apóstoles son aquellos que Jesucristo escogió. Y dice que Fueron 12. Fueron 12. ¿Cierto? ¿Y quiénes eran? Vamos a ver. Entonces dice, versículo 14, dice, ¿a quién? A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, y a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, ¿cierto? A Mateo, pero resulta que este Mateo, ¿cierto? Es el mismo Leví del que habíamos visto. Sí. ¿Sí? Solamente que es como lo mismo. O sea, por ejemplo, yo tengo dos nombres. Me llamo Carlos y Daniel. O el ejemplo más curioso es el de mi abuela. Ella tiene 3 nombres. Todo el mundo la conoce por el nombre, pero cuando usted va a mirar la cédula, ella tiene otros nombres. Sí, y es bueno rescatar que cuando se habla de Leví, ¿sí? Mateo viene a ser, escribe Mateo, pero él devolvió todo lo que se había robado. Sí. O sea, fue algo que él hizo, que escogió, y a todo el que le había robado, Se arrepintió. y adicionó. Sí. Sí. O sea, cuando uno dice arrepentirse, es bueno de pronto buscar. En el libro de Mateo está esa parte, ¿cierto? En el capítulo de búsquenla y lean cómo fue el llamado de Mateo. ¿Sí? Es el mismo Leví. ¿Cómo fue ese llamado? Porque aquí en Lucas el llamamiento es como un pedacito, pero el detalle de lo que sucedió en ese banquete, ¿cierto? Está allá. Listo, entonces seguimos. Entonces dice Pedro, a Andrés, su hermano, o sea, el hermano de Pedro, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, luego Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, llamado Celote. Y luego dice Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, habían 2 Judas, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oír y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque el poder salía de él y sanaba a todos. Entonces vemos de que en ese llamamiento, ¿cierto?, que él hace a sus discípulos, pues es un llamamiento casi que con nombre y apellido, ¿cierto? Él, en un punto, cada persona que él quería que fuera su discípulo le decía, sígame, y mucha gente lo seguía, incluso algunos que no eran necesariamente llamados por él, igual le seguían, ¿sí?
gente que igual iba detrás de él. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba, recordemos el contexto, estaban en el contexto en el que estaban totalmente subordinados a los romanos y todos esperaban que ya venía el Mesías. Y todo el mundo estaba expectante y decían, no, es que ya, no demoren en llegar, ¿cierto? Y cuando Jesús llega, muchos dicen, este es el Mesías. Y efectivamente, él era el Mesías. Y otros decían, no, este que va a ser el Mesías, ¿cierto? Entonces todavía había una especie como de duda, de lucha. La gente no estaba del todo segura, ¿cierto? Pero los que ya estaban convencidos le seguían. Y de esos que le seguían, él escogió a 12 discípulos. No sé si hermanos tienen alguna duda de este tema, ¿cierto? Como les decía, vamos a estar tratando mucho de parámetros porque no nos da tiempo de estudiar con calma cada uno de ellos. Si el próximo domingo leen y dicen, uy, este tema quisiera que lo viéramos en más profundidad, ténganlo ahí anotadito. Anótenlo porque si no se les olvida, no confíen en la memoria, anótenlo. Y yo igual de todas maneras para la próxima clase, si algún tema no se va a dar, yo les aviso, ¿cierto? Y si ustedes dicen, no, es que yo quería que viéramos en profundidad este pasaje, también lo vemos en el momento de la escuela dominical, ¿cierto? Y igual de todas maneras las aplicaciones entonces para el estudio del día de hoy son las siguientes. Dice, 1. Dios sigue llamando discípulos hoy. Hermanos, el que Dios nos esté llamando es algo que es constante. Todo el tiempo la palabra nos va redarguyendo y nos va llamando al arrepentimiento. Ese llamado al arrepentimiento sigue vigente hoy. Eso no ha cambiado. Y cuando citamos el llamado es que hay que cambiar, ¿cierto? No en nuestras fuerzas, sino en las de Dios. ¿Sí? El siguiente es que el llamamiento de Jesús a su viña exige dejarlo todo. Y eso es cierto. O sea, uno no puede pensar de que, sí, yo voy a seguir a Dios, pero sigo haciendo lo que hacía antes. No, eso requiere siempre un cambio de verdad, un cambio de arrepentimiento. A ver, hay algo que debemos de hacer como un paréntesis ahí. El dejarlo todo no quiere decir que entonces yo me salgo de mi trabajo o que yo pues estoy viendo a mi marido en la casa porque me maltrata, porque tal cosa, entonces voy a dejar. No, el llamamiento a dejarlo todo es lo que antes hacía, ya no lo haga más. El arrepentimiento. Comienza, con el que robaba ya no robe más, con el que hablaba mentira ya no mienta más. O sea, aprender los no de la Biblia. Amén. Porque cuando uno aprende los no de la Biblia, no, que vamos a tratar de no puedo ir porque yo no voy a eso, yo no voy a eso. No, y a todo lo que es malo, no. Pero tenemos la seguridad de por qué lo estamos haciendo. Y es porque el mismo maestro en su evangelio nos deja los parámetros de cómo debemos de comportarnos. Entonces, eso es poner en práctica lo que la palabra del Señor nos enseña. Aprender a hacer ese cambio. Antes era, ahora no sé. Fíjate, pero es la manera como funciona. O sea que Jesucristo sacó solamente 12 discípulos. Los 12 apóstoles. Sí, y los discípulos eran la multitud. Y de ahí sacó De toda esa multitud, hermana. Los apóstoles eran 12. Sí. Los discípulos no eran la multitud, no dice cuántos eran. ¿Cierto? En este punto no sabemos cuántos eran. Y otra cosa era la multitud lo seguía era ¿por qué? Porque él hacía milagros, porque sanaba enfermos, entonces tenía la gente que de pronto sentía alguna necesidad física sobre todo. Pero los que lo habían escuchado eran los discípulos. Eso, los que lo seguían oyendo, pero no por buscando los milagros, sino porque veían que este hombre es sabio y viene de Dios, lo seguían, eran discípulos. De pronto puede ser que algunos discípulos no estaban del todo convencidos que él fuera el Mesías, pero sí están convencidos que él era una persona enviada por Dios. Sí, y hay una porción donde dice la Biblia que él apartó 70 y los mandó de 12 en 12. Discípulos. En ese punto no sabemos cuántos eran, ¿cierto? Cuando llega el momento de los 70 sabemos, es que eran 70. De otros. Y listo, y la tercera es que la manera como Jesús llamó a sus discípulos es un ejemplo de cómo lo hace para la obra. ¿Cierto? Hoy en día Dios sigue llamando a los discípulos, ¿cierto? Y los sigue llamando a la obra.